Mi nombre es Juan José Griñó y trabajo para Saunier Duval como responsable de productos de calefacción, de calderas y termostatos. En esta ocasión, el propósito es repasar la tecnología de los termostatos, sus aplicaciones más apropiadas y el beneficio de integrar una sonda exterior en el sistema de calefacción. Y quiero tratar este asunto por lo importante que resulta un control apropiado del sistema de calefacción, y no solo por el confort que nos puede aportar, sino por el ahorro económico que puede representar en la factura de gas haciendo un uso racional de la energía. En instalaciones de suelo radiante o radiadores, este ahorro es todavía mayor con las calderas de condensación, y esto es lo importante, siempre cuando estas funcionan con un termostato modulante. La tecnología de las calderas de condensación es un 5% mayor en cualquier condición con respecto a cualquier otra tecnología de caldera mural a gas, llegando a ser hasta un 15% e incluso un 30% más eficiente en la mayor parte del tiempo de su funcionamiento, dependiendo del tipo y uso de instalación. No voy a hablar de la tecnología de la condensación, pero sí es importante mencionar que toda su eficiencia se obtiene impulsando el agua del sistema de calefacción a la temperatura más baja posible, en función de la temperatura deseada de confort y las necesidades energéticas de la vivienda. Y como veremos, mejorando la sensación perceptible de confort. Dicho esto, bueno, vamos a ver qué ofrecen las distintas tecnologías de termostatos y sus aplicaciones. En lo que respecta a su tecnología, pues tampoco es muy extensa. Siempre hemos hablado de termostatos, una regulación on-off, un bimetal, una señal marcha-paro. Luego sí evolucionaron a ser cronoproporcionales para proporcionar una mayor sensación de confort, una sensación perceptible. Y a día de hoy el estado del arte es la regulación modulante. Un termostato on-off, al final, lo que transmite a la caldera es una señal marcha-paro, con una histéresis, es decir, si tenemos fijada una temperatura de confort de 20 grados, el termostato pues mandará parar la caldera a los 20,5 grados y volverá a requerir su puesta en marcha cuando la temperatura ambiente descienda al 19,5 grados. Al final ahí oscila 1 grado la temperatura durante un periodo de tiempo y esa sensación es perceptible, genera un desconfort. Aparte, con estos termostatos on-off, la temperatura de impulsión es fija, está establecida en la caldera a 73 grados y siempre pues, los emisores, los radiadores, comúnmente generarán mucho calor, pararán, volverán a generar mucho calor y volverán a parar. Con una sonda exterior, combinando la caldera con una sonda exterior, el termostato on-off, pues requerirá arrancar a la caldera, y la temperatura de impulsión de la caldera se ajustará a las condiciones climáticas exteriores, ¿no? Entonces la temperatura de impulsión será muy elevada cuando la temperatura exterior haga frío y bajará cuando la temperatura exterior no sea tan fría. Sí que esta integración mejorará la sensación de confort, ya que al impulsar a menor temperatura, el periodo, esos ciclos que vemos ahí en el gráfico, pues se alargarán y no habrá tanta oscilación de temperatura, ese grado que hablábamos antes de disconfort. Luego evolucionaron los termostatos on-off a la cronoproporcionalidad. Al final lo que estos termostatos integran es, en periodos de 15 minutos, en función de 15 minutos, en base a la temperatura establecida de confort y la temperatura ambiente, pues hará parar o arrancar la caldera. Es decir, ahí vemos en el ejemplo una tabla
cuando la temperatura de consigna en el ambiente sea de 19 grados y la temperatura ambiente sea de 17, durante los 15 minutos la caldera funcionará. Eso sí, al no tener una sonda exterior, en este caso, siempre a la temperatura establecida, ¿no?, de impulsión, 73 grados. Cuando la temperatura ambiente se vaya incrementando, alcanzamos los 18, pues en ese periodo de 15 minutos la caldera funcionará durante 10 y 5 estará parada. Cuando nos acerquemos a los 19 estará funcionando durante 4 minutos y durante 11 estará parada. Entonces así la sensación de confort, vemos en el gráfico, que se mejora perceptiblemente. Si a esta solución, a este termostato cronoproporcional, se le integra una sonda de temperatura exterior, pues a lo anteriormente dicho, en el comportamiento de funcionamiento del termostato, la temperatura de impulsión también variará y se irá ajustando a las necesidades energéticas de la vivienda en función de la temperatura exterior. Entonces ahí, según pues, la curva, en una curva para radiadores, pues en una temperatura exterior de 5 grados, la caldera impulsará a 48. Entonces, todavía se mejorará la sensación perceptible de confort. Y por supuesto, pues el gasto será menor porque al reducir la temperatura de impulsión, pues la eficiencia mejora. Lo que realmente son beneficiosos y aportan con cualquier tipo de tecnología, en cualquier tipo de aplicación, son los termostatos modulantes. Estos, en base a la temperatura de consigna de la temperatura ambiente, establecen la temperatura de impulsión en la caldera. Hay una comunicación continua y esta temperatura se va adaptando a las necesidades energéticas para alcanzar la temperatura de confort. Así vemos en el gráfico, cuando la caldera arranque, impulsará a 73 grados y según se vaya acercando a la temperatura de consigna, esta temperatura de impulsión irá descendiendo. Y lo que es importante también, evitar en términos de eficiencia arrancadas y paradas de la caldera, pues bueno, como la temperatura de impulsión se reduce, la sensación de confort es muchísimo mayor porque no hay el elemento está constantemente emitiendo el calor necesario en la estancia y no arranca generando mucho calor en determinados momentos y ninguno en otros. Integrando una sonda de temperatura exterior, pues el rendimiento energético, la eficiencia se mejora considerablemente, ya que la caldera arrancará impulsando el sistema de calefacción a la temperatura apropiada. Es decir, antes veíamos que arrancaba siempre inicialmente a 73 grados y se iba adaptando, pues en una temperatura exterior de 12 grados, pues arrancará impulsando a 35 o 37 grados. Aquí, en este esquema, vemos al final, en la parte derecha, en la parte interior, un termostato modulante. Es lo que representa, es una relación entre la temperatura de consigna y la temperatura ambiente. En esa gestión, o digamos por la diferencia de temperatura que existe, el termostato establecerá en la caldera la temperatura de calefacción, la calculará. Si integráramos una sonda exterior, en base a la temperatura exterior, una curva de calefacción establecida, pues también se fijaría una temperatura de impulsión y si los dos elementos estuvieran combinados, se ajustarían esa temperatura de impulsión en base a las necesidades energéticas de la vivienda y la temperatura exterior. ¿Cuáles son las ventajas de incorporar una sonda de temperatura exterior? Pues sobre todo, como veremos más adelante, es en instalaciones con mucha inercia, ¿no? En suelos radiantes, donde pues la inercia requiere que el sistema reaccione en cuanto hay un cambio en las condiciones climáticas exteriores. Estos gráficos así lo representan, ¿no? La temperatura exterior, ahí queda reflejado un rápido descenso a lo largo del tiempo, en el tiempo 2, y la temperatura de calefacción. Pasando al siguiente gráfico, vemos que la curva verde, con una sonda exterior, el sistema reacciona inmediatamente en un suelo radiante impulsando a mayor temperatura.
Y en el último gráfico se ve que con sonda exterior, una línea totalmente horizontal, se mantiene la temperatura de consigna. Si no existiera este elemento, esa reacción del sistema se demoraría, siempre con un termostato modulante o bien sea on-off. Entonces, la temperatura de salida de calefacción permanecería estable, constante durante mucho más tiempo, y ya reaccionaría el sistema cuando hemos percibido una sensación ya de disconfort. Ahí vemos una curva sin sonda exterior en el último gráfico. Bueno, estas son las distintas configuraciones. Por supuesto, esta primera pues no tiene ningún sentido. Al final, la legislación así tampoco lo permite. Y aquí, según vayamos avanzando, veis en la parte derecha un termómetro que indica pues la escala de prestaciones, ¿no?, de confort. Pasamos ya a la siguiente opción, que sería solo con la integración de una sonda exterior. En este caso, pues bueno, el generador funcionaría, la caldera, en base a la temperatura exterior, pero en ningún caso pararía, el confort interior no está reflejado, entonces pues tampoco es, digamos, que tuviera mucho sentido en un entorno doméstico. Con un termostato on-off, pues sí que ya llegamos a conseguir ese nivel de confort deseado en la vivienda, con esas oscilaciones en las temperaturas que hemos visto antes de 1 grado, que hacen, bueno, pues no óptimo el confort, no consiguen un confort óptimo. Eso sí, como no existe ningún tipo de modulación en la temperatura de impulsión, pues su aplicación en las calderas de condensación pues no es para nada recomendada, solo en las calderas estándar y en las instalaciones tradicionales. No servirían instalación con suelos radiantes por la inercia que hemos comentado. El sistema siempre estaría reaccionando muy tarde a los cambios climáticos. Integrando una sonda de temperatura exterior, pues ya el confort se mejora, pero sí que es cierto que en esas casas, en esas segundas viviendas, en las que, bueno, la sensación de confort no solo es la temperatura ambiente, sino es muy perceptible la radiación, ¿no?, de las paredes. Si esa estancia está muy fría, por mucho que el aire esté caliente, el ambiente esté caliente, vamos a tener una sensación de frío por la radiación que nos están emitiendo las paredes. Entonces, teniendo una sonda exterior, en estos casos, en las que la vivienda está muy fría, 12 grados, y en la temperatura exterior es medianamente templada, la caldera se pondrá en marcha, pero impulsará una temperatura baja, entonces nunca llegaremos a la temperatura de confort deseada. Y siempre, es muy recomendado con suelos radiantes. Bueno, está la cronoproporcionalidad que hemos visto antes, que mejoraría la percepción de confort, y otra vez, bueno, pues en las calderas estándar, para nada, como no existe regulación de la temperatura de impulsión, para nada con las calderas de condensación, no estaríamos sacando en ningún momento el máximo provecho a la tecnología de la condensación. Con una sonda de temperatura exterior, la sensación con confort pues mejoraría. Vemos que pues ya estamos en un punto 3 en la escala de prestaciones o de confort. Y en estos casos, bueno, pues ahí sí que ya veis caldera estándar y de condensación. ¿Por qué? Pues porque con la sonda de temperatura exterior llegamos a modular en cierta manera la temperatura de impulsión, pero no conforme a la demanda energética de la vivienda. Por eso es cuando es realmente importante un termostato modulante, porque es donde se está teniendo en cuenta la demanda energética de la vivienda. Entonces ahí su aplicación, solo en una instalación tradicional. Aquí vemos ya con una sonda exterior integrada para suelos radiantes, por la inercia que hemos venido comentando. Por supuesto, hasta ahora no hemos llegado al 4, no hemos llegado al punto 5 de confort, estamos en el 4. Eso solo se puede conseguir pues modulando o controlando la temperatura en todas las estancias, en todos los habitáculos de una vivienda, ¿no? Pero bueno, esto ya es en casas muy grandes una regulación apropiada es muy importante, y
y es lo que comentábamos antes, no solo una regulación en temperatura, sino una adecuada programación. Un grado menos en la temperatura de confort supone un 7% de ahorro de energía, de consumo. Y descender un grado en la temperatura ambiente se consigue manteniendo la inercia en la temperatura. Por eso es muy importante el tener un termostato programador, también conocidos como cronotermostatos. Entonces lo que pues estableces una temperatura de confort deseada, en los periodos en los que vayas a estar en la estancia, y en los otros estableces una temperatura más baja, pero que no permita a la vivienda perder esa inercia de temperatura. Por lo que he comentado antes, al final el confort no solo viene determinado por la temperatura ambiente, sino por la radiación, las paredes. Si esas paredes están frías, por mucho que tengamos 23 grados, vamos a estar percibiendo frío. Entonces es importante mantener esa inercia para mantener esa sensación de confort. Por supuesto, con una curva de calefacción, los beneficios que nos aporta, ¿no? También se pueden, con un termostato modulante, esto es alcanzable, ¿no? Vemos esto, en este caso, Saunier Duval, la presentación, Nuestras raíces nos traicionan, es un histograma de París en relación a la temperatura exterior y el número de días. Entonces, esos elementos radiadores, por eso hablaba de la condensación, es incluso eficiente en sistemas con radiadores. Esos elementos, esos emisores están calculados para satisfacer la demanda energética de la vivienda en las situaciones climáticas más adversas de esa localidad, de esa región, y impulsando a una determinada temperatura. Pero estos días son pocos los que se dan al año. El gran número de días del invierno, de la temporada de calefacción, estamos muy por encima de esas temperaturas, y manteniendo el tamaño de los elementos de los emisores, pues podemos variar la temperatura de impulsión con un ahorro considerable, mejorando la sensación perceptible de confort. Esto es al final un resumen de lo que hemos venido hablando. Con las calderas estándar, con radiadores y sin suelo radiante, con un termostato ambiente on-off o cronoproporcional, pues es la mejor relación eficiencia-coste. Si hablamos de suelos radiantes, una sonda exterior es tremendamente recomendable por las inercias del suelo radiante de la vivienda. Si hablamos de calderas de condensación, bien sea con radiadores o suelo radiante, en este caso sin suelo radiante, el termostato ambiente modulante es extremadamente necesario para sacar el máximo rendimiento a la caldera de condensación y sin duda alcanzar el mayor confort. Con suelo radiante ya es necesario la integración de una sonda exterior por zonas, ¿no? La zonificación pues es el sistemas óptimos de calefactar. Esto es todo lo que tenía por comentar. Si tenéis alguna pregunta, pues nada, agradecidos por vuestro tiempo y hasta la próxima.